Listos ahí con su Biblia para las citas bíblicas que vamos a estar viendo. Hoy iniciamos la campaña Iglesias Sanas. Ya en el chat de la iglesia están ahí sus devocionales. Usted tiene que empezar a leerlos a partir de mañana, todos los días. Si alguien no lo tiene, por favor, pídaselo porque hay algunos hermanitos que no están en el chat. Por lo tanto, yo les pido que se los envíen, ¿sí? Por favor. Hay algunos hermanos que aún no son miembros de la iglesia, pero yo les pido que les envíen ese PDF. Y Iván, ¿recuerdas lo que te pedí? Empezamos mañana. Así que, por favor, júntate con los jóvenes para hacer ese pedido, por favor. ¿Qué le pedí a Iván? Para aquellos hermanitos que a veces les cuesta abrir un archivo PDF, le pedí a Iván que con los jóvenes graben un audio. A lo mejor no lo puedan leer o no tienen un pequeño programa para abrir archivos PDF. Entonces, ellos tienen que grabar 50 audios. Así que van a recibir un audio de parte de los jóvenes ahí en el chat de la iglesia. Y yo creo que será más fácil escuchar que leer, porque algunos estiramos la mano y buscamos un ángulo para poder leer, ¿verdad? Mejor su audio, mire, con una tacita de café, aunque sea con pan, usted lo puede escuchar, ¿verdad? Así que yo espero, mañana empieza la campaña. Hoy es un mensaje donde les decimos, es importante que nuestras iglesias estén sanas. Iglesias sanas, ese es el título. Iglesias sanas son la estrategia para el crecimiento del reino de Dios. La enfermera tiene que estar sana. Amén. Una vez fui al médico a similares, allá en Real del Bosque. Y el médico pues ya nos había identificado y me dice, ¿qué cree? Le digo, pues dígame usted, a ver si le creo. Y me dice, después de aquella vez que vinieron yo también me enfermé. ¿Cómo que el médico se enfermó? Dice, me tuve que ausentar una semana de la clínica. Le digo, ¿y qué hizo en esa semana? Pues vine con un compañero para que me recetara. El doctor tuvo que ser analizado por otro médico. ¿Y qué cree usted? Dice, tenía yo una variante de COVID. Dice, no les quise decir a ustedes que ustedes tenían esa variante. Le digo, pues a lo mejor nosotros lo contagiamos. Y muchas veces pasa así, con la iglesia siendo la enfermera para este mundo, resulta que muchas veces se encuentra enferma y tiene que estar sana. ¿Entiende por qué lo de la mañana? ¿Entiende usted por qué Dios necesita que su alma esté sana? Es importante que nosotros seamos una iglesia sana, una familia sana, un individuo sano. Dios anhela usarte y déjate usar por Dios, pero necesitamos estar sanos. Cristo ya está en nuestras vidas y Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue echándole ganas en nosotros y cada día que pasa Dios está mejorando tu vida. Pero muchas veces nosotros estamos guardando dolor, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué se come eso, pastor? No sé, pero etcétera, ¿verdad? Y Dios quiere que esté sano. La iglesia, déjeme decirle que tiene un propósito bien definido. ¿Para qué está la iglesia aquí en la tierra? El propósito, aparte de glorificar a Dios, está para extender el reino de Dios.
La razón de ser de la iglesia es extender el reino de Dios con la predicación del Evangelio. Cristo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino necesita ser ampliado. Ese reino se necesita ser predicado. Y la razón de la iglesia entonces es predicar el Evangelio. Pero muchas veces la iglesia se enferma. A veces la iglesia, amados hermanos, quiere hacer otras cosas menos lo que se debe de hacer. Es importante entonces que entendamos que tenemos que ser una iglesia sana. Dígalo conmigo. Necesitamos ser una iglesia. Repitan, pues, ustedes me completan la frase. Necesitamos ser una iglesia sana. Van captando. Excelente. Van captando. Número 1. La iglesia sana se compromete con la visión de Dios en el extendimiento de su reino. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Por favor. Espero que lo proyecte aquí. Sí tenemos proyección, ¿verdad? Ok. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, lea conmigo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, a nadie más. Si a usted le dijeron que la salvación se encontraba en otro medio, lo engañaron. La salvación está en Dios y en Jesucristo el Cordero. Necesitamos ser iglesias sanas. El propósito de Dios es que en la consumación de los tiempos, todos los seres humanos le rindan adoración. Hay gente que va a tener en charola de plata o de oro el evangelio y lo va a rechazar. Pero el anhelo de Dios es que toda persona se arrepienta. El anhelo de Dios es que toda persona alcance salvación. El anhelo de Dios es que todos sean salvos, que nadie se condene. Sabemos que esto es el anhelo. Y el de la iglesia es contribuir en el cumplimiento del anhelo de Dios. Pero muchas veces no hemos hecho propio ese anhelo de nuestro Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios le había dado al pueblo de Israel la misión de dar a conocerlo a todas las naciones. Falló. La iglesia ahora está designada a darle a conocer el evangelio a todas las naciones y debe de cumplir con ese mandato. En la mente de Dios, en la mente de Dios, Él anhela que toda la humanidad sea redimida. Él anhela que toda la gente sea redimida. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo de Dios. Dios no quiere que nadie se arrepienta. Si el sueño de Dios es que la humanidad se salve, ¿no debería la iglesia hacer suyo ese sueño? ¿No deberíamos de estar trabajando de tal manera que ese sueño sea una realidad? Dios anhela la salvación de las personas, pero tú como iglesia
la enfermera. Necesitas estar sana. Necesitas estar sana. Un día, un misionero que andaba en una zona de África donde la lepra era una de las enfermedades que más mataba gente. Un día él estando cerca de una fogata, agarró un traste con agua hirviendo, se le zafó de las manos y le cayeron en las piernas. Se le cayó el agua en las piernas. Y él no sintió nada, absolutamente nada. Entonces él se puso muy triste, porque para él fue la evidencia de que había adquirido la enfermedad de la lepra. Él sabía que su tiempo estaba contado y que ya no iba a poder seguir predicando el evangelio, porque la enfermera se había enfermado. Dios quiere iglesias sanas, sanas. La salvación de muchas personas depende de que usted predique el evangelio. Lo que no está en nuestras manos es la respuesta de cada persona. Y muchas personas van a rechazar el evangelio. Tu deber y el mío es predicárselos, es dárselos a conocer. Hay que comprometernos con la visión de Dios, con el extendimiento de su reino. Amén. Un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido, Hechos 1:8. Por favor, Iván, Hechos 1:8. Lea conmigo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido Número 2, la iglesia sana sigue el programa de extendimiento del reino. La iglesia sana sigue el programa del extendimiento del reino. Y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era la plataforma de lanzamiento. Pero después dice, y me seréis testigos en Judea. Judea estaba al sur de Jerusalén. Y después dice en Samaria. Samaria estaba al norte. Y cuando empezaron a perseguir a los cristianos, muchos se fueron al sur, otros se fueron al norte, pero otros le dieron hacia el mar. Y llegaron hasta donde empieza el mar o donde termina la tierra. Y dijeron, yupi, hasta lo último de la tierra. No, ahí empezaron a predicar el evangelio y muchos fueron salvos. Y se hicieron ciudades plataformas del evangelio. Y Dios anhela y quiere que sigamos el programa. Necesitamos extender el evangelio. La gran comisión, como se le llama el mandato de Jesús, a llevar el evangelio a todas las naciones, es una responsabilidad de cada cristiano. Y aquí en Hechos 1:8 la volvemos a ver. Lucas inicia la segunda parte de su relato, donde lo que dejó en el Evangelio de Lucas, aquí lo continúa, pero ahora añade la orden de la gran comisión a los discípulos. Y expone el bosquejo. Y cuando tú empiezas a ver cómo el Evangelio se va extendiendo, resulta que el Evangelio se extiende hacia el sur, se extiende hacia el norte, se extiende pasando el mar.
el evangelio empieza a extenderse. Muchas veces actuamos como judíos. El pueblo judío creyó que Dios, ese rey de reyes y señor de señores, era exclusivo para él. Cuando Dios les había dado la orden de que le dieran a conocer a las naciones quién era él. Muchas veces la iglesia está actuando así. Mira qué dice Hechos 1:6. Mira qué frase encontramos ahí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿volveremos a ser tu pueblo exclusivo? El Señor estaba por ser levantado y ellos seguían sin entender. Pero la iglesia muchas veces tampoco ha entendido de que necesitamos predicar el Evangelio. No podemos ser egocéntricos. Cristo solamente para nosotros. Hay mucha gente que necesita conocer la verdad. Hay más de 4.300 religiones. Pero Cristo no es una religión. Jesucristo es el medio de salvación y es una persona y anhela que cada persona se relacione con Él. Necesitamos entonces reorientarnos. El Evangelio es para todos. Necesitamos reorientarnos porque usted es una pieza clave. Usted conoce gente que los demás no conocen. Usted se relaciona con personas que los demás no se relacionan. Usted es el medio para llevarle el evangelio a esa persona. ¿Saben por qué existen hoy en día guarderías? ¿Por qué? Porque las mamás trabajan. Podríamos decir sí, porque las mamás trabajan. Y si trabajan, ¿para qué traen muchachitos al mundo? Porque pudo dejar de trabajar y hacerse cargo de su hijo. ¿A qué le damos prioridad? Un día llega una hermana y me dice, hermano, le presento a mi amiga fulana de tal. Le prediqué. ¿Recibió a Cristo? Aquí se lo dejo para que usted lo disipule. Y yo me quedé así día 6. ¿Nos agarró de guardería? Piensa en sus hijos, aunque ya sean grandes. Usted tuvo un hijo, una hija, o dos, cinco, no sé, y agárrelos y dígale a otra persona, aquí te traigo a mi hijo para que lo cuides. Necesitamos entender la responsabilidad que tiene la iglesia. Si la iglesia tiene a sus hijos espirituales, la iglesia es responsable de cuidar a sus hijos espirituales. Necesitamos entender esa parte. Una iglesia sana es una iglesia responsable. Necesito entonces reorientarme. En Lucas, capítulo 24, versículo 47, Lucas 24, 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué se empieza desde Jerusalén? A predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados.
Esa es la razón de la iglesia. Esa es tu razón, esa es mi razón, esa es nuestra razón de ser. La iglesia sana, entonces, debe de abrazar el plan de Dios de salvar a toda la humanidad. La iglesia sana no se queda inmóvil. La iglesia sana avanza en extender el reino de Dios. Extendamos ese reino, hermanos. Número tres, la iglesia sana envía a sus mejores miembros a extender el reino. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hay pastores que no quieren soltar a sus mejores líderes. En verdad les digo. Yo recuerdo que cuando Dios levantó una camada en Antioquía, Antioquía oraba y decía, Señor, que de la iglesia de Antioquía salgan pastores y misioneros. Y salieron varios pastores, salieron varios misioneros. Y ya les he comentado, pero también orábamos que sea que salgan líderes. A veces pienso que no sabíamos lo que pedíamos. No nos pusimos a sopesar el alcance de nuestras palabras delante del Rey de Reyes, y algunos de los miembros de aquella época no están en Antioquía. Dios se los llevó a otras iglesias y ya son pastores o son líderes. O sea que Dios contestó nuestras oraciones, pero no sopesamos muchas veces el alcance. Y aquella generación, la mayoría está sirviendo como líderes. Pocos son los que se quedaron ahí. A veces digo, ¿qué valor del pastor en turno? ¿Verdad? Porque yo no sé si sí la pensó o no la pensó tampoco. ¿Verdad? Porque se tuvieron que ir los mejores o los peores, transformados en mejores. ¿Verdad? La historia que nos relata Hechos 13 del 1 al 4 dice, lea conmigo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, a ver tantito, les digo, lean conmigo y yo empiezo a leer y me callo y empiezan a leer ustedes. ¿Había notado ese fenómeno? ¿Sí lo había notado o no lo había notado? Lea conmigo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, cruzaron el mar. Aquí es el primer lanzamiento misionero. Pero ¿quiénes fueron? Saulo y Bernabé, los mejores de esa congregación. Dios no va a llamar a gente floja, gente que no está haciendo nada. He escuchado gente que dice, ¿tu hijo de qué estudió? No, pues no la hizo en la escuela. Pues mételo ahí al seminario aunque sea pastor. De veras. Dios no llama a gente que no va a estar ocupada en su obra. Dios llama a gente que ya está trabajando en su obra. Y Lucas lo hace notar. ¿Me pones el texto, por favor? El 13:1. Hechos 13:1.
Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2 dice, ministrando. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ministrar? Están sirviendo, están trabajando, están ocupados realizando la obra, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, me apartan a Bernabé y me apartan a Saulo. Pero ellos estaban también ministrando. Dios no va a llamar gente que no está ministrando, que no está trabajando, que no está involucrada en la obra de nuestro Dios. Servir a Dios es lo mejor que puede hacer un ser humano. Y es importante que entendamos que la iglesia sana va a enviar a los que ministran, a los que trabajan. Y es importante que lo hagan, según el versículo 4. Dice el versículo 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Los envió la iglesia o los envió el Espíritu Santo? ¿Quién los escogió, la iglesia o el Espíritu Santo? Cuidado si te metes con alguien que ha escogido el Espíritu Santo. En serio, mucho cuidado. Dios, el Espíritu Santo, escoge a su gente. Dios, el Espíritu Santo, envía a su gente. Y Dios, el Espíritu Santo, respalda a su gente. Esos son los mejores. No el que tiene tantos talentos. No es el que tiene tantas habilidades. Es el Espíritu Santo escogiéndolo para que le sirva. Esos son los mejores. No porque sean muy buenos, porque los escogió el Espíritu Santo. Wow. Y es importante que entendamos esa parte. Cada pastor, cada misionero fue llamado por el Espíritu Santo. Y la iglesia debe de respaldar ese llamado. La iglesia debe decir, órale, te llamó el Espíritu Santo, éntrale, no se raje, ¿verdad? No cabe duda que Pablo y Bernabé con seguridad estaban haciendo un excelente trabajo ahí en la iglesia de Antioquía. Y posiblemente la iglesia estaba contenta con sus pastores. Pero me pongo a pensar, ¿qué pensaría la iglesia cuando escucharon la voz del Espíritu Santo que le dijo, me van a apartar ahora a Bernabé y a Saulo? Tengo un trabajo exclusivo para ellos. ¿Qué habrá sentido la iglesia? Porque Antioquía fue abierta por miembros que iban corriendo de la persecución por el caso de Esteban. Pasaron por Antioquía, predicaron el Evangelio y había un buen grupo y la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé. Bernabé está viendo la situación que está con mucho fervor y dice, necesito a alguien. Y fue a buscar a Saulo y se lo trajo y estuvieron año y medio y levantaron un liderazgo. ¿Qué relaciones se habrán formado esa iglesia con Bernabé y Saulo? Sin duda alguna, lazos muy fuertes de amistad, lazos muy fuertes de hermandad, lazos muy fuertes de amor. Y de repente el Señor dice, se los voy a quitar. Ay, Dios santo. Imagínense, ¿qué sentirían? Y sin duda alguna dijeran, chale, Señor, mejor te hubieras llevado a Alexander, te hubieras llevado a Rubén. Pero no te lleves a Bernabé y a Saulo. Ellos son nuestros pastores. Me hubieras llevado mejor al hermano Dani. Porque muchas iglesias le tienen profundo cariño a sus líderes. Y que de repente te los voy a quitar.
No se siente bonito. Ahora imagínense a Saulo y a Bernabé diciendo, tengo que dejar esta iglesia. Aquí puse todo mi esfuerzo, mi trabajo, mi empeño. Aquí he estado con ellos día y noche trabajando año y medio. He reído, he llorado por ellos y de repente, dijera el niño, y de repente los tengo que dejar. No era fácil ni para la iglesia, ni para Bernabé y Saulo. No fue fácil. Sin embargo, tenemos que ser parte de ese plan estratégico de nuestro Dios. Es Dios quien está moviendo sus piezas para alcanzar a este mundo. Si somos una iglesia sana, debemos aceptar el reto de impulsar el extendimiento del reino de Dios, liberando a nuestros miembros a realizar el ministerio. Detectar hermanos, hermanas a quienes Dios está llamando para que trabajen, se involucren en su obra de extendimiento del reino de Dios. Y si Dios está llamando, éntrale, éntrale, éntrale. ¿No es fácil? No, no es fácil. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero es lo más hermoso que vas a tener en esta vida. Trabajar mano a mano con Dios. Vas a conocer a Dios como nunca lo has pensado. Porque no hay otra manera de conocer más a Dios cuando te involucras en su obra. Conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores por experiencia propia. Y podemos exclamar como un día exclamó Job, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cierto, Pastor Alexander? Créame que cuando nos involucramos en la obra del Señor podemos ver la obra de Dios palpablemente. Número 4. Así que seamos responsables. Y si Dios te está llamando a ti, no te niegues. Dios no se va a cansar de llamarte. Usted se va a cansar de estar recibiendo ese llamado y al final le va a decir, pues sí, Señor, aquí estoy. Antes de que se canse, mejor dígale de una vez que sí. Dígale de una vez que sí. Número 4. La iglesia sana compromete sus recursos para extender el reino de Dios. Filipenses 4, versículo 15 y versículo 16. Una de nuestras oraciones aquí en Misión de Vida es que aprendamos a invertir en la obra de Dios. Filipenses 4, 15 y 16. Y esta debe de ser, amado hermano, una de nuestras oraciones, aprender a invertir en la obra de Dios. Tiempo, recursos, lo que Dios espera que invirtamos en nosotros. La iglesia de Filipos amaba al misionero que les llevó el evangelio. ¿Se acuerda del sueño, visión que tuvo Pablo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él se va, cruza el mar. Y la primera ciudad es la ciudad de Filipo. Esa iglesia, la iglesia de Filipos, respaldó al apóstol Pablo. No era un miembro de su iglesia. Sin embargo, Pablo había llegado ahí y formó esa iglesia. Pablo había sido enviado por Antioquía una y otra vez. Y siempre volvía a Antioquía y rendía un informe. Sin embargo, el apoyo económico permanente le llegaba de la iglesia de Filipos. No digo que no enviaba a la iglesia de Antioquía.
No digo que no enviaban otras iglesias. Sí, lo hacían allá de vez en cuando me acordaba que existía un misionero. Pero la iglesia de Filipos era responsable. Hablando en nuestros términos actuales, él estaba ahí recibiendo su quincena continuamente. Era un respaldo que tenía continuo. Y nosotros tenemos que entender, amado hermano, que cuando tú das el 5% a convención regional es para misioneros. Cuando das tú el 5% a convención nacional es para misioneros. Y el presidente de convención hoy está luchando que todo ese 5% en la nacional y en la regional sea exclusivamente para la obra misionera, para los misioneros también. Tenemos que entender, amado hermano, que la obra de Dios demanda recursos, recurso humano, recurso monetario, recurso material. ¿De dónde va a salir? De nosotros, la iglesia. ¿Alguien un día pagó por ti? Hoy nos toca dar para otros. Un día recibimos de gracia, hoy nos toca dar de gracia. Necesitamos entender esa parte. Eso es lo que llamamos también sostener al que va a la obra, el que baja al pozo y otros sostienen la cuerda. No le voy a hacer la maldad de soltarlo. Chungún hasta abajo. No, no haga esa broma. Necesitamos sostener al que va al campo. Necesitamos sostener al que está predicando el evangelio. A veces no necesita dinero, el dinero lo tiene. A veces no necesita el recurso material, lo tiene. A veces tiene el equipo, lo tiene, pero no hay quien sostenga la cuerda en ayuno y oración. Y necesitamos entender esa parte sólida, fundamental, de que se necesita que la iglesia esté orando y ayunando por cada servidor de Dios, por cada hermano y hermana que predicará el evangelio. Es fundamental en este trabajo espiritual porque hay un enemigo real y verdadero que va a obstaculizar, pero cuando la iglesia se pone de rodillas, ese enemigo no puede hacer nada, nada. Porque cuando la iglesia está de rodillas es cuando está más firme, más fuerte. Por eso se necesita también ese apoyo espiritual. Y la iglesia sana cumple con ese rol. Muchas iglesias, independientemente de cuál sea la denominación, han dejado de orar. No todo es cosa intelectual. Hay cosas que no se pueden llevar a cabo si no doblas tus rodillas. Hay cosas que no van a prosperar si no estás orando delante de Dios. Hay cosas que no van a permanecer si no estás orando. Así que sostener la cuerda no es trabajo fácil. Porque también sostener la cuerda a la larga cansa. Y Dios te dice, persevera, 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 persevera. Cuando íbamos al rancho a darle agua al ganado del abuelo, llenábamos más o menos una pileta, yo creo que por acá, sí, 3/4 de esto, como unos 70 de alto,
pero había una parte que estaba sumergida. Y cuando las vacas nos miraban y echábamos la primera lata, llegaba una vaca y se lo tomaba. Echábamos otra y se la volvían a tomar. Imagínate, para darle de tomar a unas 140, 150 animales. Tomaban su agüita y después teníamos que dejar lleno. Era toda una mañana estar ahí, sosteniendo la cuerda de la cubeta de 20 litros. Si yo te digo que a la larga cansa, es porque realmente a la larga cansa. Renueva tus fuerzas en Cristo. Sé como el águila que se renueva. No es con espada, no es con ejército, mas con su santo espíritu. Renuévate. Dile a Dios, renueva mis fuerzas. Dile a Dios, renueva mis fuerzas, porque una iglesia sana está comprometida con sus recursos, está comprometida con sus fuerzas, pero se requiere que esa iglesia también se renueve en las fuerzas del Señor. Hay que hacer entonces un compromiso con Dios de que seamos iglesia sana, una iglesia que le sirve a Él. Amén. Oremos. Padre amoroso, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí, escuchando tu palabra, y permite Dios que los retos que nos lanzas los podamos sacar a flote. Ayúdanos a ser una iglesia sana para tu gloria, Señor. Dice tu palabra en Efesios 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14, que esta iglesia y cada hijo tuyo es para alabanza de tu gloria. Enfócanos para glorificarte. Enfócanos para servirte. Enfócanos, Señor, para que tu sueño de extender tu reino, de predicar el Evangelio, de que la humanidad sea salva, sea el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.